avanzando en una porción más del Salmo 119. Vamos a leer la letra hebrea Vau, que es la que nos toca en turno. Salmo 119, versículos 41 al 48. Leamos juntos. Dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus mandamientos delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Sin duda alguna que el salmista tenía un profundo y real, muy real, amor hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es muchas veces no valorada correctamente, no tomada en cuenta correctamente. Para el cristiano inmaduro, para el cristiano bebé, para el cristiano nuevo, la palabra de Dios es un tesoro que está por descubrir. La lectura y la meditación de la palabra de Dios nos lleva a un sinfín de sensaciones y de sentimientos. Aquí este salmo nos hace ver, conforme vamos avanzando, cómo el salmista tenía una experiencia personal, porque sé y sabemos todos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y que Dios estaba ahí con cada uno de los escritores, diciéndole y mostrándole lo que tenía que escribir. Pero a diferencia de Juan, por ejemplo, o alguno de los profetas, que Dios les revelaba algo que ellos no habían visto, algo que ellos todavía no conocían y que tenían que escribir, a diferencia de ellos, aquí el salmista está hablando de una experiencia personal, de un conocimiento personal con respecto a la palabra de Dios. Entonces, dice este salmo, nosotros vamos a estudiar en esta mañana, nos vamos a concentrar en el versículo 45, Salmo 119, 45, que dice: Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. En el diccionario bíblico, busqué la palabra libertad, más bien el origen de la palabra libertad. Y la palabra libertad viene de una raíz hebrea, rakhab. Rahab. Es bien interesante porque esta palabra significa espacioso, en cualquier dirección o también en toda dirección. Se traduce de una manera muy diversa. Esta palabra Rahab a nuestro idioma se traduce como altivo, amplio, ancho, anchuroso, espacioso, extensa, libertad, orgullo, vanidoso. Tiene muchas traducciones. La raíz es la misma, Rakhab, pero es interesante que significa espacioso en cualquier lugar o en toda dirección. Es decir, y andaré en libertad, ¿no? Andaré en libertad. Me imagino, y siguiendo, volviendo a la alegoría que Dios utiliza a través de toda la escritura con respecto a su relación que tiene con nosotros los creyentes, es ese pastor y las ovejas, ¿no?
Hemos visto en imágenes, bueno, los que no hemos estado en el campo, algunos tal vez han experimentado lo que les voy a contar personalmente, pero hemos visto, por ejemplo, en fotografías o en videos, ¿no? En un campo amplio y en un lado del campo, al inicio del campo, un redil y unas ovejas, y cómo se abre el redil y salen las ovejas a ese campo amplio y pasta, ¿no? Se dispersan un poco ahí, y el pastor está ahí cuidándolas y cómo se dispersa. Es la libertad. Cuando dice que andaré en libertad, es que decir andaré en lugares espaciosos, ¿no? O tendré esa sensación de espacio, de poder caminar en cualquier dirección, en cualquier dirección. Ahora, según el diccionario bíblico, digo común, según el diccionario común, la definición de libertad es facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esto es muy interesante también porque esta definición de libertad puede resultar un poco uh, paradójica, porque dice que es la facultad y derecho de las personas para elegir su propia forma de actuar dentro de una sociedad, pero para elegir de manera responsable. Ajá, de manera responsable. Es decir, hermano, hay algunas personas que tienen un concepto muy equivocado con respecto a la libertad. Por ejemplo, los muchachos a veces, jóvenes y señoritas, hemos escuchado y sabido, bueno, escuchado más bien testimonios de hombres y mujeres, ¿verdad? O de muchachos que dicen, estoy cansado de mi casa y estoy cansado de la situación en mi casa y que todo el mundo me diga qué hacer y qué no hacer, ya me voy a casar. ¿Se imagina? ¿Se imaginan? Estos muchachos quieren libertad y creen que la manera de tener libertad es casarse qué error, ¿no? Qué enorme error. Casarse y libertad no tienen mucho que ver. No tienen mucho que ver. Ah, aquellos muchachos que quieren independizarse económicamente de sus papás porque ya no quieren que nadie les diga qué hacer y cuándo hacer y cómo hacer. No, ya me voy a poner a trabajar porque tú me condicionas cada peso que me das y tú quieres que haga que hacer aquí en la casa para ganarme el dinero y mejor me voy a independizar. Voy a trabajar porque ya no quiero que nadie me ordene. O sea, la libertad es muy paradójica porque para poder ser libre necesitamos esclavizarnos. Así es en todas partes. La persona que se mueva o que intente moverse por este mundo con total y absoluta libertad en el sentido equivocado de libertad, en el sentido de decir, a mí nadie me va a decir qué hacer ni cuándo hacerlo, voy a ir a donde quiera, yo cuando quiera, de la manera que quiera, yo voy a establecer mis propias reglas, mis propias leyes, mi propio todo, y bueno, no existe, eso no existe. Eso es una utopía falsa, es un sueño, eso no existe. Mire, lo que la escritura dice, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí podemos ver claramente el sentido bíblico de la libertad. Dice aquí la escritura a los que habían creído en él. Jesucristo se estaba refiriendo a los que habían creído en él, las personas que ya pues ya habían sido convertidas, los que ya son salvos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras. En otro pasaje la escritura dice el Señor Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia, hermanos, para aquellas personas que quieren vivir en pecado, para aquellas personas que quieren seguir las corrientes de este mundo, que quieren tener la equivocada libertad de que nadie le diga nada, ese tipo de personas se alejan de la palabra de Dios porque se dan cuenta que la Biblia son mandamientos. La Biblia no solamente contiene pasajes de aliento y de esperanza y de ayuda y de superación. La Biblia no solamente es un bálsamo que alivia las heridas. La Biblia también es vara. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La Biblia son mandamientos, la Biblia son leyes, estatutos, ordenanzas, exhortaciones. Y hay gente que dice, no, pues es que yo por eso no leo la Biblia. Luego me van a empezar a querer decir lo que debo hacer. Eso es la verdadera libertad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdadera verdad, hermanos, viene cuando nosotros entendemos las reglas. La verdadera verdad la verdadera libertad, la verdadera libertad es cuando nosotros entendemos cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son los límites establecidos. Entonces, hay una verdadera libertad. Es como la conducción, es como conducir un vehículo. Yo me subo a mi carro, lo enciendo y entonces soy libre de ir a donde me plazca. ¿Es una verdad? Sí, es una verdad, pero no significa que yo puedo tomar mi vehículo, ir y meterme a la cochera de un vecino. ¿Por qué? Porque tengo libertad, porque tengo el poder, tengo las manos en mi vehículo y yo puedo entrar si veo el cancel abierto. O llegar a un estacionamiento privado y meterme por una calle en sentido contrario, o meterme por una avenida en sentido contrario. Eso es quebrantar las leyes. ¿Puedo ir con libertad a donde me plazca? Sí, dentro de las leyes establecidas. Yo recuerdo cuando estaba chiquillo, ¿verdad? Que comenzó un tiempo cuando decían en el año 2000 ya va a haber autos voladores. En el año 2000, allá por los 80s, en el año 2000 va a haber autos voladores. Y entonces recuerdo que todo el mundo pensaba que con los autos voladores iban a poder las personas andar por toda la ciudad, arriba de las casas y por todas partes. Y ahora que ya que somos unos adultos y podemos entender más las cosas, nos damos cuenta de lo equivocado que estábamos. Por ejemplo, el uso de los drones, que hoy en día ya es una realidad, comparándolo con de los carros voladores. El asunto de los drones es una manera, una herramienta que ha sido utilizada para el bien, pero también para el mal. Y hay países que han tenido que reglamentar el uso de los drones para proteger la privacidad de las personas. Es como los aviones. Es como los aviones. Si usted se ha subido a un avión y no se ha dormido durante todo el camino,
sino que ha volteado a ver por la ventana. Usted se ha dado cuenta de algo, que en el cielo hay carreteras, no físicas, no se ven, pero uno puede ver el sentido de los aviones cuando la ruta que transitó uno es algo común o que tiene muchos vuelos. Uno cansa voltear a ver por la ventanilla y uno ve que pasa un avión a una distancia, obviamente, ¿no? Y más adelante puede ver otra vez y alcanza uno a imaginar, a visualizar la carretera, por decir así, ¿no? No sé cómo se llama la ruta, no sé cómo se llama en el cielo, pero entonces, ¿no tienen libertad los aviones de ir a donde quiera? No, sí, vuelan libres en el cielo, pero hay caminos. La verdadera libertad es entender esos caminos y poder andar poder andar en esos caminos. Por eso la escritura dice, andaré en libertad, dice el Salmo, andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Ahora, completando este pensamiento o este versículo con Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vemos la paradoja nuevamente. A libertad fuisteis llamados, pero no la uséis como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, hermano, queremos ser verdaderamente libres, queremos experimentar una verdadera libertad, una libertad que nos lleve a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida completa, una vida satisfactoria. Pues entonces tenemos que buscar los mandamientos de Dios. Tenemos que buscar la Biblia, leer más la Biblia, entender cómo es Dios, qué le gusta, qué aborrece, cuáles son sus deseos, sus planes para su voluntad para nosotros. Y entonces servirle por amor, servirle a Él y servirle a los hermanos. Esa es libertad, esa es precisamente el equilibrio completo de un ministerio, por ejemplo, de un ministerio. Hay jóvenes que a veces entran a los institutos bíblicos porque quieren ser pastores, porque quieren ser el que manda y que nadie les diga nada en la iglesia. Están muy equivocados. Ser pastor es servir. Algunos quieren ser maestros de escuela dominical para poder ser una autoridad o maestros en el Club ANSA o líderes en el Club ANSA. Se quieren meter de líderes del Club ANSA porque ya no quieren estar presentes en las predicaciones, porque quieren huir de los cultos y por eso se quieren poner a cuidar la puerta, por eso se quieren poner a servir el café, por eso quieren ser maestros de escuela dominical. Y no hablo de todos, sino de algunos. Y es evidente porque uno está en el culto y uno baja. En el caso de nuestra iglesia, que está al auditorio en un segundo piso, entonces uno baja y entonces ve a las personas que deben de estar ocupadas platicando, distrayendo a otros. ¿Por qué? Porque creen que esa es libertad y no, eso se llama libertinaje. Así que yo les animo en esta mañana, hermanos, a que busquemos la verdadera libertad. Y la verdadera libertad se obtiene cuando nosotros buscamos los mandamientos, preceptos y estatutos, leyes de Dios y nos sometemos voluntariamente. Y entonces nos damos cuenta, cuando entendamos perfectamente la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que esa limitación de los mandamientos de Dios realmente es un camino y es una vida espaciosa. No es ese encarcelamiento que algunos quieren creer que es así. No, la vida cristiana es plena y es para vivirse plenamente, pero dentro de los mandamientos y estatutos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, les animo a vivir con libertad en la palabra de Dios. Dice más adelante en Juan 8:31, si el Hijo, en Juan 8 versículos adelante, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente
libres. Les animo, hermanos, entonces a buscar esta verdadera libertad. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos pronto.